Me parece que el pacto de lectura se establece desde el comienzo del texto con el lector. Me parece que queda establecido y que se van dando las pautas como para poder acceder. Hay plataformas de acceso, digamos, que además no son, no tienen especificidad, digamos. Sí, después va a hacer falta un lector que complete huecos, digamos. Hay secuencias por ejemplo, hay ausencias en la secuencia cronológica, digamos 1, 2, 3, 5, el lector necesitará reponer 4. Eso es lo que tiene, digamos, de policial, ¿no? Es decir, hay unas secuencias, me refiero, y hay una trama muy sólida que te permite trabajar, digamos, la omisión y la información para que el lector se active. Sí, sí. Y la novela va planteando situaciones que están consolidadas alrededor del lugar común. Y lo que se pretende es que este narrador, en principio que el lector esté identificado con uno de los protagonistas y que mire la historia como por encima del hombro de uno de los protagonistas, que es Olevi, digamos, el destinatario del discurso. Son elementos que funcionan o que son funcionales a la verosimilitud de los personajes, le dan como una profundidad, le permiten contradicciones, elementos que me parece a mí que condensan rasgos de personalidad. Por ejemplo, en el principio de la novela hay un personaje que necesariamente tiene que ser un tipo muy estructurado, y una de las estrategias posibles para informar acerca de eso sería decir, enunciar que el tipo es un obsesivo, pero me parece que es mucho más eficaz hacerlo a través de actitudes que tiene el tipo, de acciones que lleva adelante el personaje. Por ejemplo, mantener hasta la manía el orden de su casa, por ejemplo, antes de salir. Entonces hay todo un periplo en el que el tipo está por dejar su casa, su departamento, y está centrado, focalizado en poner orden en las cosas, en que las cosas queden ordenadas. Y lo que va a permitir al lector, le irá permitiendo construir un personaje obsesivo, que es lo que hace falta, que es lo que necesitamos, digamos, en esta historia, porque la historia va a ser un trayecto, una especie de puente entre un viaje, entre ese personaje y el personaje final. Diríamos que la novela es la historia de una disolución. Lo que hay son preguntas. Preguntas que se pretenden movilicen o corran el punto de vista, que obliguen a mover la mirada, digamos. Es un juego. La novela es un juego. Invita a pensar de nuevo algunas cosas. Digamos, hay un nivel de entrada en el que, digamos, lo que cuenta es la historia, el asunto, que no es otra cosa que la historia de un tipo que es convocado a un pueblo a reconocer el cuerpo de una mujer a la que presuntamente estuvo vinculado, no la reconoce, y a partir de ahí entonces empieza a cuestionarse hechos como, por ejemplo, qué conocemos de nosotros mismos, si empieza a fallarle la memoria, empieza a desconfiar de su memoria y empieza a pensar entonces que nosotros somos lo que nos acordamos que somos, por ejemplo. A partir de ahí se dispara toda una investigación, dos investigaciones, digamos, una que podría tener carácter policial, que es saber si esta persona que murió fue asesinada o no, y una investigación más íntima que lleva adelante otro personaje que tiene que ver con esta exploración sobre la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Si lo que recuerdan de nosotros es apenas una parte de nosotros. Digamos, la expectativa que tengo es que genere cosas en los lectores. Me da mucho placer encontrarme con algún lector que me diga, que me hable de los personajes como si fueran parientes. Eso me da la impresión de que los personajes están acabados, digamos, en el sentido de que están bien construidos. Eso me da una importante felicidad.